Gracias, muchísimas gracias a todos los que están compartiendo con nosotros esta tarde de distintas partes. Gracias también a la Sociedad Española de Salud y Seguridad en el Trabajo y a su presidenta Benilde por esta invitación. Yo ahora les voy a venir a hablar de un riesgo que yo veo como emergente y que está relacionado directamente con la salud y, ¿por qué no?, también con el COVID-19, aunque tiene su lado positivo y su lado negativo, y es la hiperconectividad. No sé si antes habían escuchado el término de qué es la hiperconectividad. La hiperconectividad es un concepto que sintetiza simplemente cuál es la situación actual del ser humano en la cual vive conectado permanentemente a la información a través de distintos dispositivos, como pueden ser la radio, la televisión, el internet, el teléfono móvil, todos los medios, ¿no? Las tecnologías de la información y comunicación de las que ha hablado antes el compañero, las denominadas TIC, ¿no?, han constituido, y no cabe ninguna duda, una revolución tecnológica. Nos han abierto nuevas puertas a las relaciones humanas, al mundo laboral, a la investigación, al entretenimiento, a la educación, a muchas otras cosas. Pero hemos pasado de un contacto directo a un contacto indirecto, ¿no? En parte por la pandemia, en parte por la globalización, en parte porque existe un movimiento continuo de personas alrededor del mundo, ¿no? Y gracias a todas estas ventajas que nos ofrece las TIC, podemos estar en contacto con personas de todas las partes del mundo, como la tarde de hoy, ¿no? Y seguir también las vidas a los que tenemos familiares en muchos sitios, eh, casi como si estuvieran cerca, ¿no? Pero las distancias y los límites se hacen más cortos, nos permiten tener acceso y conocer las noticias a veces en el momento en el que están pasando, ¿no? Las redes sociales. Estamos más conectados que nunca con el mundo en su totalidad. Existen muchas áreas beneficiadas de este avance de la tecnología en la información, pero existen dos que se han beneficiado principalmente. Una de ellas es la educación, ya que gracias a los programas informáticos educativos se ha conseguido un ambiente motivador para trabajar la estimulación cognitiva de los más jóvenes, y otra, sin duda ninguna, es el área de la salud. Por la prestación de atención médica online inmediata, la monitorización, seguimiento de pacientes a través de pequeños dispositivos e implantes, mejora de las capacidades de los pacientes a través de prótesis inteligentes, fabricación de tecnología de precisión dedicada al diagnóstico y al tratamiento de enfermedades, o incluso la optimización de procesos industriales de elaboración de medicamentos, así como a la aplicación de algoritmos matemáticos, o el Big Data, que ha venido a transformar toda la parte de salud con enfermedades ya grandes conocidas, estudiando un número de pacientes tratados para intentar anticiparse a los pacientes recién diagnosticados con la misma enfermedad, ¿no? Estos son solo algunos de los ejemplos de cómo la nueva era digital puede ayudar a mejorar la salud y la calidad de vida de las personas en todas las fases, como pueden ser en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento, la gestión de las disciplinas preventivas, como nos dedicamos en este caso yo, del área del servicio de prevención, curativas y predictivas, muy importante. En nuestra vida cotidiana también tenemos muchos ejemplos, ¿no?, de hiperconectividad, como el poder controlar desde el móvil el televisor, el aire acondicionado, y todo apunta que en un futuro, esto no muy lejano, esto va a aumentar exponencialmente, tanto en nuestro entorno personal como en nuestro entorno laboral. Con el avance de las tecnologías se están desarrollando nuevas formas de comunicarse, trabajar y disfrutar el tiempo libre. Los avances en los teléfonos móviles, navegadores, asistentes de voz, son solo uno de los ejemplos relacionados con la hiperconectividad. Además de eso, las ciudades cada vez están más interconectadas y así aparece el término de ciudad inteligente. En España, por ejemplo, tenemos ya modelos de ciudades inteligentes que mediante la hiperconectividad consiguen ahorrar agua o implementar soluciones de aparcamiento inteligente, como es el caso de Madrid, Barcelona, Sevilla y algunas otras más que no menciono en el día de hoy, pero que también ya son ciudades inteligentes. Pero yo les preguntaría,
¿qué repercusiones tiene la hiperconectividad en nuestra vida? Aunque las TIC no son buenas ni malas en sí mismas, podríamos considerar que son todo ventajas, que esa accesibilidad y conexión no puede reportar nada negativo, pero el caso es que sí pueden aparecer repercusiones perjudiciales, sobre todo derivadas del mal uso y del abuso. El mal uso hace referencia a la utilización de las TIC como medio para insultar, engañar, estafar, etc. Y en cuanto al abuso, es el estado al que se llega cuando las horas de exposición a las TIC son más o se ven incrementadas hasta el punto que se renuncia a actividades o responsabilidades por el hecho de estar conectado. ¿Y cuáles son las repercusiones que tiene sobre la salud física y sobre la salud mental la hiperconectividad? Nos pasamos el día entre pantallas. Chateamos, navegamos, jugamos, trabajamos con el ordenador. Si vamos en transporte público, usamos auriculares para escuchar música, para ver series, para ver películas. Compramos online. En casa llegamos, vemos series. Incluso en los centros de enseñanza, los niños tienen en sus ratos de ocio un tiempo adicional de ordenador, y también en las clases se utiliza también equipos digitales. Y según la última encuesta sobre el equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares, realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, el INE, en España, el 81% de los hogares en los que hay personas entre 16 y 74 años, hay al menos un ordenador o una tablet. Y en el 99% de las casas hay teléfono móvil. No cabe duda que la tecnología está cada vez más presente en la vida cotidiana, y eso entraña consecuencias negativas para la salud física y mental de las personas. En ese sentido, el estudio realizado por Pew Research Center, que es un observatorio de tendencias de los Estados Unidos y el resto del mundo sobre el futuro del bienestar en un mundo saturado de tecnología, encuestaron alrededor de 36.000 personas, las cuales coincidieron en señalar más o menos el 50% que la conectividad tiene aspectos positivos, que eran más que los negativos. Pero un tercio sí que apoyó la idea de que en los próximos 10 años esa situación se invertirá y serán más los perjuicios que las aportaciones positivas. Con las nuevas tecnologías se empiezan a detectar algunas dolencias nuevas que tenemos que tener bastante también ojo en los médicos del trabajo para percibirlas, como pueden ser la nomofobia, que es el miedo irracional a estar sin el teléfono móvil, la cibercondria, que es que la persona busca enfermedades en internet y cree que las tiene y las llegas hasta a somatizar, o el llamado síndrome Facebook, o yo ya llamaría, ya que el Facebook ha quedado un poco relegado, sería el síndrome Instagram, ¿no? Que es cuando la persona, esto está causado porque la persona tiene un exceso de amigos en redes sociales o muy pocos, también puede ser lo contrario, y eso le genera malestar a la persona, ya que no tiene la vida que ven las imágenes, cuando a veces esa vida que presentan las imágenes pues tampoco es real. ¿Qué otras consecuencias tiene sobre la persona? Anula la creatividad, hay pérdida de análisis crítico de la realidad con distorsiones cognitivas, fomentar el aislamiento, contribuyendo a problemas de socialización, generar comportamientos compulsivos, aumentar el riesgo de sufrir depresión, problemas de sueño y sobre todo desestructuración de la personalidad. Junto a estos problemas encontramos otros que se han estudiado también con mayor profundidad, como es el de la falta de atención. Muchos profesores y psicólogos avisan de que la sociedad está sufriendo una crisis en la capacidad de concentración, y la razón está en el conocido como FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out, o miedo de ser excluido. Que no es más que, ya sea a través de las redes sociales o de las noticias, no podemos desconectarnos de estar completamente pendiente de todo lo que está ocurriendo en tiempo real. Es decir, que si hay una noticia y yo no lo sé, ¿cómo no me he enterado? ¿Cómo no lo he sabido antes? ¿No? Y esto no solo afecta a nivel individual, sino también afecta a nivel de colectivo. Un estudio publicado en Nature Communication, realizado por la Universidad Técnica de Berlín y el Max Planck
Institute y la Universidad Técnica Danesa evidenció que el ciclo de atención colectiva sobre una noticia es ahora muchísimo más corto que hace años. No sé si han visto el cambio en el formato de las noticias, que antes eran mucho más largas y ahora las noticias tienden a ser más cortas y prácticamente con el titular y el resumen ya sabes de qué va la noticia, ¿no? Luego tenemos la ansiedad y el estrés. El modelo de trabajo lógicamente está cambiando con las nuevas tecnologías. Ahora el trabajador acaba estando disponible fuera de su horario laboral porque está siempre localizable y tiene acceso al correo electrónico, al teléfono móvil, lo que acaba estresándole. La mayoría de los gobiernos y algunas empresas ya reconocen el derecho a la desconexión digital. En España está regulada por ley desde el 2018 con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Este establece ese derecho a proteger de interferencias en el tiempo libre al incluir la no obligación de atender llamadas ni correos fuera de la jornada laboral. Otra consecuencia es el aislamiento social y el malestar emocional. El tiempo que se pasa en las redes sociales y navegando por Internet es tiempo que se quita a la vida real, incluido el establecimiento en las redes sociales, un apoyo clave para el desarrollo emocional de las personas. Según afirmó el catedrático de Psicología Clínica de la Universidad del País Vasco, Enrique Echeburrúa, en un artículo publicado en El País, se trata de relaciones débiles que tan fácilmente se crean como se eliminan porque no reconocen los matices en la comunicación que existe cara a cara. Una persona puede tener muchos amigos en cualquier red social y, sin embargo, nadie con quien conversar en la vida real o compartir el fin de semana. Por ello, la sobreexposición a las redes ha trastocado las formas de ocio y hasta los modos de relación. Luego tenemos los trastornos del sueño. Hoy día mucha gente duerme con el teléfono móvil en la mesilla, en la cama, de hecho al lado de la almohada, no, consultándoles si se despiertan por la noche. Esta cercanía de los teléfonos, de los dispositivos, puede generar problemas graves para dormir, algo que los expertos denominan insomnio tecnológico, y que asocian a la luz azul de las pantallas, ¿no? Esta afecta a la retina e influye en la secreción de melatonina, que es la hormona que regula los ciclos de sueño. Además, consultar el móvil o el ordenador justo antes de dormirse activa la mente al descanso. O sea, evita que la mente entre en modo descanso, sino que la activa, ¿no? También tenemos el daño que producen los ojos, con un uso intensivo de las pantallas puede acabar causando problemas en los ojos, como pueden ser ardor, lagrimeo, enrojecimiento. La luz azul de los LED que hay en la pantalla es parte del problema, ya que afecta a la retina, como he dicho antes, sobre todo a la mácula. Hemos visto que en niños pequeños también puede llegar a producir miopía, ya que el ojo está siempre enfocando de cerca, no hay ejercicios de acomodación de cerca a lejos. Y esto a mí me hace pensar que, por ejemplo, ahora hay muchos niños pequeños que utilizan gafas. Yo recuerdo que cuando yo iba al colegio de pequeña, pues yo no recuerdo, casi era raro que alguien utilizara gafas, ¿no? de niño. Otro de los problemas que puede también ocasionar en la pantalla es la fatiga ocular, ya que disminuye la frecuencia del parpadeo y por tanto también puede producir ojo seco. También tenemos el síndrome del túnel carpiano, que es una vieja conocida por toda la parte de prevención de riesgos laborales y de medicina del trabajo, y que se asocia, ¿no? A los usuarios del ordenador también. Es un síndrome que se produce cuando el nervio mediano pasa por el túnel del carpo, queda un poquito atrapado, como pueden ver, ¿no? Justo por debajo del ligamento carpiano. ¿Y esto que provoca? Pues puede provocar entumecimiento de los dedos, es decir, parestesias, ¿no? Dolor, hormigueo, debilidad en la mano. Puede llegar a aparecer hasta pérdida de fuerza, ¿no? En casos más graves. Y suele causarlo realizar simplemente el mismo movimiento. Da igual que sea con la mano, que sea con una herramienta manual, con una bayeta o con el ratón del ordenador. También tenemos la tensión en el cuello. El uso del móvil obliga a tener una postura del cuello forzada, que está inclinada demasiado tiempo, lo que puede causar tensión en toda la zona muscular del cuello, lo que también puede ocasionar dolores cervicales, dolores de cabeza,
mareos, vértigos. De hecho, hay alguna imagen por ahí circulando donde traduce en función de los grados que se utilice y el tiempo que se tiene en la utilización del móvil, el equivalente a kilos que tú le estás poniendo a tu cuello por las horas pasadas en esa misma postura con el teléfono móvil. El 100% de la población transita la primera pandemia, o sea, nadie de los que estamos aquí habíamos vivido anteriormente una pandemia, ni nada parecido, ¿no? Si bien en la historia siempre hemos tenido antecedentes, ¿no? Pero lógicamente en este momento en la población mundial es mucho más y tenemos datos inéditos y una situación que no se acaba, ¿no? De los ciclos se repiten una y otra vez en distintas partes del mundo, lo que hace que parezca que esto no tenga fin. En la actualidad, la gran novedad y protagonista, en el caso de la era de la pandemia, de la era del COVID, es la tecnología, que ayuda muchísimo, pero también perjudica, ¿no? No caben dudas que los avances técnicos son muy importantes y presentan ventajas que son ineludibles. Sin embargo, la extrema tecnologización en la vida de las personas ya deja ver efectos negativos y se presume que solamente estamos apenas comenzando, ¿no? Se trata de tomar conciencia y sumar datos a la frase que algunos habrán leído, que no podemos intentar actuar de manera normal en una situación que no lo es. Cuando comenzó la pandemia y los distintos tipos de aislamiento en el mundo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, esta es la página en español, que es la Organización Panamericana de la Salud, con el propósito de orientar a la población sobre comportamientos constructivos y una toma de decisiones correctas, difundió muchísimos documentos, ¿no? Y uno de ellos fue lidiar con el estrés en tiempos de brotes de COVID, para aportar consejos útiles para transitar el aislamiento. Se recuerda no sobreinformarse y tomar contacto con las noticias solo lo necesario, ¿no? Para no sobreexponernos. De hecho, una de las recomendaciones que circularon el año pasado para los trabajadores sanitarios era que teníamos que minimizar o intentar no ver noticias porque ya era bastante con la realidad que teníamos en los hospitales, ¿no? En la página web van a encontrar infografía como esta y muchísima otra más relacionada con el COVID. Es interesante beneficiarnos de todas las herramientas que nos permiten crecer, ya para concluir y evolucionar no solamente a nivel laboral, sino también a nivel personal y social. Pero para ello es imprescindible hacer un uso responsable de toda la información que recibimos. Debemos estar atentos a las señales, ¿no? De alarma que nos puedan indicar que estamos entrando en cierto grado de abuso, por ejemplo, el miedo o la ansiedad de ir sin el móvil encima, el abandono de las tareas o actividades recreativas por estar conectado, el exceso de horas de exposición a las TIC. Es decir, hacernos conscientes de nuestra relación con estas nos permitirá tener el control que necesitamos y no caer en el exceso, ¿no? Podemos poner en marcha algunos consejos para lidiar con las TIC sin caer en exceso, como puede ser apagar el móvil durante las comidas o cualquier reunión, priorizar si se puede y guardando todas las precauciones de seguridad y si no hay confinamiento ni nada, la realidad al mundo virtual y realizar actividades que lógicamente nos liberen del estrés. Ya Séneca, hace unos añitos atrás, hablaba de la brevedad de la vida y nos decía que no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y esto ya lo decía y no había ni ordenadores, ni había absolutamente nada. Entonces, si él ya lo dijo cuando no existían tecnologías, creo que ahora esta frase se hace muchísimo más patente y muchísimo más necesaria. Muchísimas gracias. Aquí yo dejo toda la bibliografía acerca del tema de la hiperconectividad, que es algo relativamente un concepto pues distinto o para algunos le sonará como nuevo y muchas gracias por este ratito.